y también Iván Carratú Molina, vicealmirante retirado de la Armada de Venezuela. Hola, buenas noches, gracias por venir. Luciana. Gracias por la invitación. Horacio, aunque no se puede tapar el sol con un dedo, esta era una importante oportunidad que tenía Venezuela para dar a conocer lo que ya todos saben que ocurre en Venezuela. ¿Se perdió y no capitalizó la oposición eso? Bueno, quizás lo que yo diga voy a discrepar de la opinión de muchos. Yo creo que por lo contrario, se obtuvo mucho más de lo que hubiese sido una sesión privada donde se le hubiese permitido hablar. Para mí no me sorprende en absoluto que no haya sido pública y que no se le haya permitido hablar. Desde hace muchísimo tiempo hemos dicho que Petrocaribe, donde hay 18 miembros, uno que es Venezuela, y 17 países que dependen de una manera importante del suministro de productos que Venezuela le da a través de CELO. Y lo otro es el ALBA. Entonces, esos votos, esos 22 votos están cantados. No hay una forma de poderlos desarmar si no desarmamos el discurso hacia ellos. Entonces, yo creo que eso estaba cantado. Segundo, ¿por qué creo que fue un éxito? Porque la rueda de prensa, además de haber puesto en evidencia para qué sirve la OEA, cómo está compuesta la OEA, cómo se está comportando la OEA, cómo han destruido definitivamente el objetivo primordial de la OEA, y que le hace una gran falta una dosis de aquella doctrina Betancourt de los años 60, María Corina tuvo oportunidad con todos los medios de comunicación, prestándole aún mayor atención de la que hubiese tenido en el otro caso, de decir lo que tenía que decir. Vamos a escuchar justamente María Corina, parte de lo que decía en esa intervención en la rueda de prensa en Washington. La Carta Democrática Interamericana fue firmada por los países de la OEA el 11 de septiembre del 2001. Estos países, estos estados, asumieron un compromiso colectivo de defensa de la democracia. A partir de entonces ya la democracia no es una decisión libre de un otro país. Hay la responsabilidad colectiva, común, interamericana de promover y defender la democracia y el derecho de los pueblos a vivir en democracia. Bueno, y parte de la activación de la Carta Democrática que pretende la oposición se activara luego de la exposición de María Corina Machado pasaba por la exposición, vicealmirante, de lo que quizás algunos todavía no se han dado cuenta que están haciendo los militares en Venezuela, y es la brutal represión, violando los derechos humanos de los manifestantes y la Constitución también. ¿O eso ya queda en entredicho ante la mirada del mundo exterior? Bueno, realmente lo que está ocurriendo en el país no puede quedar a oscuras, fuera del ámbito hemisférico. El problema yo lo veo en dos perspectivas. El problema de la presencia y esta denuncia de las Naciones Unidas, donde la parte militar venezolana está agrediendo brutalmente a los jóvenes, a quienes piensan diferente, y la parte política y geopolítica de la región. Para nadie es un secreto los intereses que tienen la mayoría de los países en el continente, que ahora dependen o de la factura petrolera o de los intereses ideológicos que hay en la región. Yo pienso, es una opinión muy superficial porque apenas hoy fue que ocurrió este evento en la OEA. Yo pienso que la estrategia que llegó a la oposición fue muy ingenua, fue muy simple. No se logró, a mi entender, manejar el problema de la región, hacer sinergia con todos los países cercanos o no, presentando la realidad de lo que está ocurriendo en el país, que es la barbarie, y por otra parte, acusando directamente a los militares venezolanos, pero no como institución militar, sino como nombre y apellidos. En Venezuela tenemos que personalizar quiénes son las personas que están agrediendo a los ciudadanos, violando los derechos humanos, sometidos o implicados en delitos de lesa humanidad, pero los nombres y apellidos de los miembros del alto mando militar o el cuerpo de generales. Y tampoco dejar de acusar al presidente de la República, legítimo o no, pero él es el comandante en jefe. Entonces, cuando hablan de militares y de Fuerzas Armadas reprimiendo a los ciudadanos, hay que meter en ese paquete al presidente Maduro, al vicepresidente y a los miembros del Tribunal Supremo, que también tienen una obligación constitucional de evitar que eso se produzca en un país, en este caso Venezuela. Vamos a ver qué opina Virginia Contreras, quien conoce muy bien la Organización de Estados Americanos. La tengo vía Skype justamente desde Washington porque ella fue embajadora de Venezuela ante ese organismo. Si realmente consideras, Virginia, fue ingenua, como dice el vicealmirante, la oposición
incluso el embajador Valarino con esta invitación que le hiciera a María Corina Machado en el día de hoy? Bueno, sí fue ingenuo dentro de todos los calificativos, creo que ese es el más sencillo. Sí fue ingenuo porque en primer lugar ya esta es una discusión que se había planteado hace 2 semanas y en segundo lugar el procedimiento que se utilizó para participar en el día de hoy era un procedimiento fuera de lo que establece el reglamento del Consejo Permanente y dado eso, obviamente que se le dio la posibilidad a la OEA de hacer lo que hizo, es decir, bajo este planteamiento no había otra solución que impedir la participación de María Corina Machado en la mañana de hoy. Lamentablemente, sí puedo decir que pecaron de ingenuo y se crearon falsas expectativas frente a una situación que de haberse realizado hubiera sido excelente. Y creándose falsas expectativas, lamentablemente frustramos una vez más a un sector importante de la población venezolana que la verdad que tiene fe en que esto pueda resolverse de una manera pacífica y que nuestros representantes en Venezuela puedan hablar ante la comunidad internacional. Bueno, a ver, pero la peor batalla es la que no se libra, Horacio. Tú eres un representante de la Mesa de la Unidad Democrática acá en el exterior, militas dentro de la oposición. ¿Tú crees que el esfuerzo fue en vano? En realidad es como las marchas. Muchos dicen, con marchas no los vamos a sacar, hay que usar otra vía, sobre todo ante un régimen dictatorial. Entonces, ¿se da o no se da la batalla en todos los ámbitos? Yo creo que más allá de que puedan pensarse que fue ingenuo o no, y no entro en una diatriba sobre ese punto, creo que primero quedó en evidencia, no se utilizó el argumento de la falta de reglamento o de no cumplir las normativas. Los argumentos para que la reunión pasara de pública a privada y para que luego se sacara de la agenda el caso de Venezuela son argumentos de carácter político. De hecho, admirable la posición de Perú que dijo, de hecho, en principio, esta es una reunión pública. Si va a ser privada, yo quiero escuchar los argumentos para poder votar. Nadie dijo argumentos, nadie expuso ningún argumento por qué debía ser privada, porque todo el mundo entiende allí en ese consenso de que es una razón política. Entonces, la razón de todo lo que pasó hoy es una razón política. En segundo lugar, creo que hubo un avance importante. Logramos que los países de lo que se llama ahora la Unión del Pacífico, Chile, a favor, Perú, Colombia, México y Honduras votaron a favor de Venezuela. Yo sí creo que hay un trabajo que hacer en Petrocaribe. Se le ha dicho una y otra vez de una manera equivocada que nosotros le regalamos el petróleo a Petrocaribe. Petrocaribe no es un invento del chavismo. Petrocaribe se deriva del Pacto de San José. Y lo que le puedo decir con toda certeza, que en un gobierno democrático en Venezuela, Petrocaribe va a continuar bajo otras condiciones, condiciones de equidad, de ganar. Es falso que se le va a quitar, es falso que se le va a cortar. Hay acuerdos y Petrocaribe tiene un sentido político y tiene un sentido de apoyo que Venezuela está dispuesta a cumplir, como cumplía el Pacto de San José. Entonces yo creo que el acercamiento, y en eso yo coincido con Virginia, no es la confrontación, es el acercamiento con la palabra cierta. Ellos son manipulados, yo no tengo ninguna duda, porque no puede ser de otra manera, que de los 17 miembros de Petrocaribe, más de uno votó con un pañuelo en la nariz, porque sabe que está entregando sus principios en función de unos intereses, porque está presionado y está chantajeado, porque este es un régimen en Venezuela que usa las teorías más atrasadas del marxismo del siglo XIX y las más aberrantes prácticas del fascismo del siglo XX. Es un régimen con esas características y obliga y chantajea y usa el petróleo como un arma política. Entonces, hay que ofrecer otro tipo de relación, pero no que se va a cortar. Yo no estoy de acuerdo y yo podría garantizar que el próximo gobierno democrático que va a tener Venezuela, que lo va a tener, no va a cortar Petrocaribe. A ver, y esas prácticas fascistas, como tú dices, pasa, y no quiero dejar de mencionar, y por eso está aquí Iván Carratú, la actitud de los militares, pero con lo que pasó hoy en la OEA, y producción, por favor, prepáreme el sonido de la ministra de Defensa, porque tenemos que escucharlo. Se afianza el poderío que siente el alto mando militar al hacer de las suyas en las calles frente a estos muchachos que están protestando en las calles y que mañana de nuevo van a las calles. Vamos a escuchar a Carmen Meléndez, la ministra de Defensa. Venezuela. Con transparencia total, privada. Bueno, este era el voto de la delegada. Producción, avísame cuando tengamos el sonido de la ministra. Ahí lo tenemos, almirante, televidentes. Vamos a ver.
El alto mando de la Armada le hizo un reconocimiento a los oficiales de nuestra Guardia Nacional Bolivariana que están allí en el combate, en la calle, todavía con los grupos, el reducto de grupos violentos que nos quedan. Y por el trabajo que han hecho en estos días, desde que comenzaron estas actividades, esta coyuntura de la violencia en unos focos en el país, en unas parroquias, en unos municipios a nivel nacional, pero que ya la justicia está llegando. Ya la justicia está llegando, no queremos impunidad y lo que queremos es paz. A ver, no se aplicó la Carta Democrática como pretendían también, dadas las actuaciones de la Fuerza Armada. ¿Se sienten guapos y apoyados ahora más el componente militar? ¿Podrían? Yo descarto lo que acaba de expresar la ministra de la Defensa. El problema militar no es lo que diga un general o un almirante, en este caso, que ocupa el cargo de ministro de la Defensa. Es lo que piensan los militares adentro. Es lo que está ocurriendo actualmente en la Fuerza Armada venezolana. El asunto está en que se pretende o se piensa que en la institución militar va a haber un pronunciamiento militar, no golpe militar, pero va a haber un pronunciamiento que pueda producir una ruptura del equilibrio político que tiene el actual gobierno. Y eso no va a ser nunca. En esta situación que estamos viviendo no va a ser. Ahí es lo que puede ocurrir, y yo creo que estamos muy cerca de que eso ocurra, es una implosión en el sector militar, o sea, que se rompan las estructuras internas, ¿Y qué quiere el decir pequeño eso? equilibrio que puede existir adentro. Bueno, vamos a un caos inmanejable porque son civiles que están en la calle armados. A ver, la mayoría de los que están atacando a estos muchachos en la calle son civiles armados desde hace más de 12 años. A ver, yo quiero que me desmenuce bien eso, pero el vicealmirante se queda en el próximo segmento. Quiero ir con Virginia Contreras, quien la tengo en Washington, vicealmirante, para que me explique más adelante eso. Virginia, para terminar, ¿qué sabor quedó en la OEA y allí en Washington luego de lo que ocurrió hoy delante de los representantes diplomáticos que van más allá de la Organización de Estados Americanos? Buena pregunta, porque tiene dos vertientes. Es cierto que toda acción es importante, es decir, uno no puede decir no hagas esto porque no vale la pena. Obviamente que cuando nosotros queremos hacer ver una realidad, todos los instrumentos son válidos. Así que por un lado, valió la pena que María Corina Machado viniera a los Estados Unidos porque de alguna manera se ratificó una vez más lo que ya se sabe que sucede en Venezuela. Pero les voy a decir otra cosa. Cuando usted hace un planteamiento utilizando un procedimiento equivocado, también queda un sabor desagradable, porque muchas veces se cree o que la persona que hace el planteamiento no tiene conocimiento de lo que está haciendo, o que sencillamente lo está haciendo adrede, porque está tratando de sacar ventaja de una respuesta que ya sabe de antemano que se va a dar. En este caso era que María Corina Machado no iba a hablar. Es decir, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando uno hace este tipo de planteamientos. Yo se los voy a poner, vamos a poner un ejemplo. Si uno en Venezuela estuviera todos los días demandando una misma situación ante un tribunal incompetente, a lo mejor uno tiene la razón, pero estás utilizando un organismo que no es el competente para resolver ese problema. Eso fue lo que sucedió hoy. Ya hemos visto un detalle, es verdad, de si nosotros comparamos la actuación de la OEA del año pasado para acá, el año pasado la OEA todo lo decidía, o sea, 34 estados a favor del gobierno de Venezuela. Hoy en día hemos visto que la votación ha cambiado, pero para eso se necesita un trabajo cotidiano, un trabajo diario. Estoy escuchando algo que es bien interesante y lo voy a poner de ejemplo. Cuando se hable de la Fuerza Armada Venezolana, no es la Fuerza Armada Venezolana, son ciudadanos, son personas de la Fuerza Armada que han actuado de manera innoble, no es la institución como tal. Y muchas veces uno tiene que ser muy cuidadoso si uno quiere el día de mañana utilizar a algunos organismos internacionales para plantear, no es la Organización de los Estados Americanos como organización, porque ella está representada por 34 países que tienen 34 ciudadanos que son embajadores. Son algunos embajadores que quizás por intereses de otra naturaleza y porque reciben órdenes de su gobierno
actúan de una manera diferente. Bien, gracias Virginia Contreras, ex embajadora de Venezuela ante la OEA, por haber estado con nosotros. Horacio, también por haber venido a mano limpia. Almirante, no se vaya, vamos a seguir hablando de estos nombres y apellidos dentro de la Fuerza Armada. Al regreso, amigos, seguimos hablando de Venezuela porque ha crecido la represión legal y las detenciones contra dirigentes opositores. Ya volvemos. Esta noche, dos artistas de excelencia, Nene Solís y Flor de Loto, hablan de